Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque hasta el día de hoy tú has permanecido fiel y, y siempre, Señor, tienes algo preparado para nosotros, alimento preparado para nuestra mesa. Y nosotros también, Señor, queremos estar listos con nuestro corazón disponible para ti, pidiéndote, Señor, que siempre alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que esta tu palabra cumpla el propósito por el cual en esta noche será hablada, compartida. Dame la gracia, dame la sabiduría, Señor, para hablar, Señor, solamente las palabras que tu Espíritu Santo pone en nuestro corazón, Señor. Quita de mí toda palabra ociosa que no provenga de ti, Señor, y que cada palabra que salga de mi boca sea para la sana edificación de mis hermanos, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Muy bien, vamos a continuar hablando del tema que hemos estado, la serie que hemos estado desarrollando. ¿Cómo se llama la serie? ¿Se acuerdan? Una colección de cantos. Salmos, que son cantos para el Señor, ¿verdad? En esta noche vamos a hablar un tema titulado, quiero invitarles a que escriban por ahí, se llama La supremacía de la ley de Dios. La supremacía de la ley de Dios. Y este tema y algunos que voy a estar compartiendo por los próximos miércoles están basados en el Salmo 119. Así que la supremacía de la ley de Dios. Cuando hablamos de la supremacía de Dios, pues debemos entender, o debemos entenderlo este principio como el hecho de que Dios ejerce su soberanía y su poder, pero escuchen esto, ejerce su soberanía y su poder para su propia gloria. En todo Dios debe de ser glorificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablar de la supremacía de Dios es hablar de Él como el ser supremo, como el que tiene la máxima autoridad. Es más, Él mismo es la autoridad y Él delega autoridad. Pero también hablar de la supremacía de Dios es poder entender que Él tiene el dominio absoluto e incuestionable de todas las cosas. Y eso es muy importante que lo podamos entender. Él tiene el dominio absoluto e incuestionable de todas las cosas, porque a veces por las situaciones difíciles que luego atravesamos, pensamos como que a Dios no le escapamos de la mano, ¿verdad? Ay, se me escapó de la mano. No, a Dios no se le escapa nada de la mano. Siempre Él, incluso la Biblia dice, David hablando, decía que los cielos de los cielos no te pueden contener. O sea, es tan grande el Señor que no hay nada absolutamente que lo pueda contener, ¿sí? Así que como no hay nada que lo pueda contener a Él, pues sus manos exceden a todo poder. En sus manos está nuestra vida, ¿sí? Pero además, hablar de la supremacía de la ley de Dios es entender que así como Dios es supremo, ¿cuántos creen que Dios es supremo en autoridad? Absolutamente. Bueno, pues también su palabra, sus leyes y todos sus mandamientos también lo son supremos, ¿verdad? Así que vamos a hablar pues de este tema, la supremacía de la ley de Dios. Pero lo vamos a hacer a la luz de lo que el Salmo 119 nos va a ir enseñando. Pero antes quiero que recordemos un poco que hemos venido conformando una colección de salmos. No venimos estudiando esta serie de los salmos en orden
como aparecen en la Biblia, en orden consecutivo. Hemos ido seleccionando los que hemos predicado aquí, algunos salmos con el fin de ir aprendiendo y creciendo en ellos. Por ejemplo, ya hablamos del Salmo 1, del Salmo 2, del Salmo 15, del Salmo 23, del Salmo 103. ¿Cuál? 37. Si por alguna causa usted se perdió de algunas de estas enseñanzas, es bueno volver a retomarlas. Entonces, todos los que hemos predicado aquí hemos ido conformando esta colección de salmos, porque el Espíritu Santo nos ha llevado a seleccionar estos salmos para que podamos a través de ellos crecer. También el libro de los Salmos, ya lo dijimos, es conocido como el libro que estudia todas las partes del alma. ¿Qué estudia el libro de los Salmos? Todas las partes del alma. ¿Alguien sabe cuáles son las partes que contiene el alma? ¿Qué hay en el alma? Ahí tenemos ¿qué? Los sentimientos, las emociones, la voluntad, ¿sí? Ahí están en el alma. Entonces, bueno, ahí en el libro de los Salmos se reflejan precisamente todas esas partes del alma, ¿sí? Pero ahí también en el libro de los Salmos es tremendo que también nos encontramos con expresiones de adoración a Dios que nosotros como sus hijos debemos manifestarle a Él, pero son expresiones de adoración a Dios exaltadas, gloriosas, como las que menciona en muchos de sus salmos el rey David, que es el que escribió la mayor parte de los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 145, él lo expresa con júbilo, con alegría, y diciéndole al Señor: te exaltaré, mi Dios y mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Así como este salmo, hay muchos otros salmos donde David expresa esa exaltación para Dios. Y cómo no alabarlo, cómo no adorarlo y exaltarlo, si Dios es el que nos ha dado no solamente la vida física, sino lo que es mucho mejor, la vida espiritual. Antes vivíamos en nuestros delitos y pecados, pero ahora vivimos en una nueva vida en Cristo. Ya nuestra vida ha cambiado totalmente. Así que hay una pregunta: ¿por qué debemos estudiar el libro de los Salmos? ¿Por qué creen? A ver, voy a ir haciendo algunas preguntas porque los quiero tratar de hacer participar para que vayamos juntos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, cuando llego a una pregunta, piénsela, razone bien, y si me puede dar una respuesta está bien. No importa que la respuesta no sea la mejor, aquí estamos para aprender juntos y juntos crecer, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, piense un momento en la pregunta que acabo de hacer. ¿Cuál es el propósito por el cual debemos estudiar el libro de los Salmos? Les empiezo yo a preguntar, o ustedes solitos levantan la mano. ¿Cómo hacemos? A ver, mi hermana. Para expresarle gratitud a Dios, ¿sí? Allá, hermana. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Sí? A veces cuando están así un poquito lejos, como tengo un problemita en mis oídos, mi capacidad auditiva ha bajado un poquito, entonces les pido que hablen un poquito más fuerte, no me griten, pero sí hablen un poquito más fuerte. A ver, Roberto. Los salmos, este libro de los salmos nos enseñan a orar, ¿verdad? También el libro de los salmos son una herramienta que nos enseña a orar escrituralmente, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, muy bien, ¿qué más? ¿Por qué tenemos que estudiar el libro de los salmos? Nos ayuda a entender cuando estamos pasando por tiempos difíciles. El libro de los salmos, con todas las experiencias que experimentaron todos los escritores de los salmos, incluyendo a David, Moisés y algunos otros autores, bueno, nos ayudan ahí a expresar
o a poder comprender el porqué de nuestras situaciones difíciles. Aquí mi hermana Iracema. Nos ayuda, el libro de los Salmos nos ayuda a aprender acerca de los atributos de Dios. ¿Cuál es uno de los atributos de Dios? Él es omnipotente. ¿Qué más? Omnisciente, poderoso, asombroso, sobrenatural, maravilloso, majestuoso. ¿Sí? Allá atrás, Salvador, fuerte. Nos ayuda a depender más de Dios. Muy bien, aquí mi hermana. En el libro de los Salmos, hermanos, aprendemos cómo el Señor a través de los años y de la historia, ¿verdad?, de los profetas, de David, cómo el Señor con esa fuerza maravillosa respondió de todo el clamor que él tuvo. Sí. Para mí Sí, estudiar el libro de los Salmos nos ayudan a entender cómo Dios respondió a las necesidades de su pueblo. Bueno, yo veo que aparte de encontrar consejos, consuelo, fortaleza, dirección e instrucción de parte de Dios para nuestra vida, ahí en el libro de los Salmos, yo veo también cómo este libro de los Salmos es como un laboratorio o un lugar donde ensayamos lo que estaremos haciendo por toda la eternidad allá con el Señor. ¿Sí? Ahí en el libro de los Salmos nos enseña cómo expresar una adoración no solamente exaltada, sino jubilosa a quien ha sido nuestro Creador y nuestro Salvador. Hace unos meses, en alguna de las pláticas que yo di de uno de estos salmos, yo puse un ejemplo. Cuando un soldado lo mandan ya sea a la guerra o a una misión, y ese soldado es casado, aquí mi hermano Guillermo me confirmará esto. ¿Cuánto duraste por allá? ¿Dónde estuviste? ¿En Afganistán? ¿Dónde? En Irak. ¿Cuántos años estuviste allá? Un año. Bueno, él se fue un año, hay quienes se van 2, 3, hasta 4 años, pero luego cuando ese soldado regresa, especialmente si es un soldado casado, con varios hijos, regresa después de 4 años, la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que lo recibe la esposa y los hijos? Así nomás, pues qué bueno que llegaste. No, yo he visto escenas tan tremendas como corre la esposa, corren los hijos y se le dejan ir a papá a abrazarlo porque lo vuelven a ver de nuevo, lo ven con vida, vienen recuerdos, incluso las expresiones que hacen ellos en algunos casos no solamente es de una sonrisa, es de lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de gozo. ¿Sí es así o no es así? Sí, yo he visto las escenas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios cuando tenemos nuestros momentos de intimidad con el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Hola, Señor. No, volver a verlo ahí y estar en su presencia. Tenemos que expresarle a Él como nuestro Padre y debemos hacerlo con libertad, expresarle nuestra gratitud, y lo hacemos con alegría de corazón, lo hacemos con gritos de júbilo. Dale un grito de júbilo al Señor. Así le expresamos al Señor nuestra gratitud, nuestro amor, nuestro aprecio, nuestro afecto por Él. No por lo que nos da, sino por lo que Él es. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos provee, Él nos sana, Él nos consuela, Él nos fortalece como nuestro Padre. Pero también lo hacemos con aplausos para el Señor, porque Él es Rey y es Señor de toda la tierra. Pero también lo hacemos con danza, como lo hacía David. Y a veces cuando está el grupo de alabanza entonando ese canto que dice, oh, 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 yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré. Y la gente está así. ¿Se pueden imaginar? O sea, yo decía en el domingo pasado en la clase, necesitamos ser hijos de Dios que podemos
contagiar a otros, ¿sí? Que podemos expresarle a otros y podemos inspirar a otros, ¿sí? Entonces, cuando entonemos ese canto, no le hace que te salgas de tu lugar y empieza a danzar para el Señor. ¿Lo merece Él, sí o no? Sí, Él lo merece y podemos alabarlo con toda libertad. Bueno, ahí en el libro de los Salmos aprendemos a hacer todo ese tipo de expresiones, porque si aquí en el laboratorio de esta tierra tú no aprendes y desarrollas a hacer lo que estaremos haciendo allá por toda la eternidad, te vas a aburrir. Te vas a aburrir. Digo, allá es un decir solamente, ¿no? Porque allá no va a haber tristeza, no va a haber aburrimiento, allá va a ser solamente una alabanza gloriosa y exaltada para el Señor, ¿verdad? Así que vamos pues a hablar de la supremacía de la ley de Dios. Y hablar de la supremacía de la ley de Dios no es hablar solamente de los 10 mandamientos. Inclusive, aparte de los 10 mandamientos, todavía había más de 600 leyes que tenía el pueblo de Israel, con las cuales debía regirse. Por ejemplo, el libro de Levítico es el libro de las leyes de Dios para su pueblo, leyes que estaban encaminadas para los levitas y para que los mismos levitas enseñaran al pueblo de Dios a adorar a Dios. Pero también el pueblo de Dios, ahí en el libro de Levítico, debían aprender a cómo vivir una vida santa para Dios. Y hay un montón de leyes. Yo anoté solamente aquí algunas. Por ejemplo, ahí encontramos leyes para los holocaustos, leyes para las ofrendas de paz. Ahí encontramos leyes para las ofrendas por causa de los pecados. Ahí encontramos todo el tipo de leyes ceremoniales que los hijos de Dios tenían que practicar para llegar a la presencia del Señor. Así que cuando hablemos de la supremacía de la ley de Dios, aclaro, no nos estamos refiriendo solamente a los 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, cuando estudiamos también el Salmo 1 y el 2, dijimos que son estos dos salmos, junto con todas las demás leyes, son también como la puerta de entrada al templo donde se cantaban las alabanzas a nuestro Creador. ¿Por qué? Porque ya dijimos cuando estudiamos estos dos salmos que el primero magnifica la palabra de Dios y el segundo magnifica a Jesús como el Mesías del Señor. Ningún tipo de alabanza, de adoración, así como ningún ruego, ninguna súplica o clamor para Dios son aceptables delante de Dios si no contiene estos dos elementos: Jesucristo y la supremacía de su palabra. ¿Sí? Quiero introducir el tema mencionando que, según una lista de escaladores, el monte Everest fue levantado y creado por Dios como el monte supremo. No hay otro monte más grande que el monte Everest. Este es el monte que mide más de 8.848 metros o 22.032 pies de altura sobre el nivel del mar. Se dice que hasta diciembre del 2024, más de 7,000 personas lograron la gran hazaña de llegar a la cima. No es una hazaña fácil. Incluso muchos que han pretendido escalar el monte Everest, muchos han quedado ahí a mitad del camino. Pero quienes lo hicieron y lograron llegar hasta la cima, al ser entrevistados por los medios de comunicación, afirmaron que después de una gran dedicación, un trabajo de disciplina, entrenamiento, un tremendo desgaste y esfuerzo humano, ellos experimentaron, al estar en la cima del monte Everest, experimentaron aquí en su ser interior una dicha, una felicidad, una satisfacción y reconocimiento mundial al ver su deseo cumplido. Bueno, eso es en cuanto al monte Everest, pero de eso mismo es precisamente que trata el Salmo 119, que es como el monte Everest. El Salmo 119 es el salmo más largo de toda la Biblia. ¿Alguien sabe cuántos versículos tiene el Salmo 119? ¿Alguien sabe cuántos? ¿Ciento qué? 176 versículos contiene el Salmo 119.
Así que este Salmo 119 se une al Salmo 1 y al 19 para que juntos el 119, el 1 y el 19, juntos exalten la supremacía de la palabra del Señor. Si usted estudia el 1, el 119 y el 19, se va a dar cuenta que estos tres salmos exaltan la supremacía de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su tema principal de estos salmos, incluyendo el 119, se relacionan con la revelación de las virtudes de la ley divina, la cual contiene el corazón de Dios. Vamos a ir aprendiendo. Yo hoy solamente voy a dar como una introducción, voy a estar hablando algunas generalidades de este Salmo 119, pero cuando logramos entenderlo, cuando logramos discernir cada una de las partes del Salmo 119 que nos vienen siendo reveladas por el Espíritu Santo, y cuando las aplicamos a la vida diaria, dice el mismo Salmo al inicio que seremos tremendamente bienaventurados. Así como los que llegan a la cima sienten dicha, felicidad por haber logrado su deseo, ver su deseo cumplido, así cuando tú y yo aplicamos la palabra de Dios contenida en el Salmo 119, encontramos dicha, encontramos bienaventuranza para nuestra vida. Dice el Salmo 119, versículo 1. Así inicia el Salmo 119. Bienaventurados, o como lo hemos dicho, ¿cómo? Bienaventuradísimos, ¿sí? Así en un sentido superlativo, ¿verdad? Bienaventuradísimos, dichosos y felices. ¿Quiénes? Los perfectos, que se traduce ahí, los íntegros, los cabales de camino, los que caminamos en integridad o debemos de caminar en integridad. Dice, los que andan en la suprema ley de Jehová. En otras palabras, los que atendemos a las instrucciones que Dios nos marca en su palabra, seremos dichosos, seremos felices, seremos bienaventurados. Versículo 2, vuelve a repetir la palabra, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan al Señor, con todo el corazón. Así que yo quiero invitarles a que mientras estamos desarrollando no solamente este salmo, sino todos los salmos y todos los mensajes que tú escuchas, a que hagamos nuestras propias notas de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va hablando. Hace unos días vi a los miembros de una congregación que estaban siendo motivados por su pastor a escribir y a memorizar no la Biblia, no los textos de la Biblia, sino una serie de frases y máximas que solamente los estaban motivacionando. Lo cual hay quienes a esas máximas o a esas frases motivacionales les atribuyen algún grado de verdad, pero nosotros, los hijos de Dios, no debemos basar nuestra vida cristiana en frases motivacionales o en máximas, que hay muchas en los libros y por ahí salen. No, es en el fundamento de la palabra de Dios donde debemos establecer nuestra vida cristiana, en el poder de la supremacía de la palabra de Dios. Por ejemplo, voy a mencionar solamente dos que escuché por ahí. Este pastor, hablándoles de una actitud entusiasta a los miembros de su congregación, les dijo: nunca nada grande y exitoso fue concebido sin entusiasmo. ¿Se oye bien? Vuelvo a repetir la frase. Dice ahí, nunca nada grande y exitoso fue concebido sin entusiasmo. Para los que están ahí, que son motivados, pues les suena bien, pero para nosotros los hijos de Dios, la Biblia me dice a mí en Hechos 1:8, recibiréis poder. Estas son palabras que Jesús habló a todos los que quedarían después de que Jesús partiera con el Padre. Él les dio esta promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes que el entusiasmo, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra frase hablándoles de la fragilidad, porque de eso se trataba la predicación. No estaba cimentando y fundamentando a la gente de su congregación en los dichos de Dios, en los mandamientos de Dios. No, en frases motivacionales.
¿Se imaginan cómo puede ir creciendo una congregación con puro de ese tipo de frases motivacionales? Bueno, hablándoles de la fragilidad de la vida, Él les dijo otra máxima. Les dijo: ustedes solo pueden vivir el día de hoy, así que maximicen su momento. Se oye bien, ¿verdad? Se oye bien. Pero a mí la Biblia me dice, a través de Jesús, en el capítulo 6 de Mateo, versículo 33, dice: busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dice el versículo 24, así que maximicen su momento. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Así que no se afanen. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Se fijan cómo es importante que nuestra vida cristiana la cimentemos en el poder de la palabra de Dios y no en lo que se está escuchando por ahí? Que mucho de ello no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Así que en la medida que vayamos avanzando en este estudio, estaremos valorando la importancia de hacer de la palabra de Dios no solamente nuestro fundamento principal, sino nuestra única regla de vida y conducta. Voy a hablar así rápidamente algunas generalidades del Salmo 119, solamente a manera de información. Por ejemplo, ¿quién es el autor del Salmo 119? Bueno, este es uno de los 48 salmos que permanecen siendo anónimos. No se establece con certeza y seguridad quién fue su autor. Se ha sugerido que fue David o que fue Daniel o el mismo sacerdote Esdras. Pero independientemente de quién escribió este Salmo 119, ahí escribió lo que Dios le inspiró a escribir y tiene una riqueza espiritual impresionante. La estructura del Salmo 119 está construida, como ya lo mencionó alguno, por 171 versículos que están ordenados de forma alfabética. Contiene 28 estrofas o bloques temáticos que vamos a ver si podemos ir extrayendo de estos 22 bloques temas que nos van a ayudar a entender el Salmo 119. Son 22 estrofas o bloques temáticos de 8 versículos cada bloque. Estos 8 versículos que representa cada bloque están representados a través de las letras del alfabeto hebreo. Por ejemplo, empieza Aleph, Bet, Gimel, Delet, etcétera, etcétera, así hasta terminar todo el alfabeto hebreo. ¿Por qué lo hizo el autor de esta manera? Primero, porque Dios lo inspiró a escribirlo de esta manera. Y segundo, esta forma de estructura del Salmo 119 ayudó a los hebreos a la memorización de todo el Salmo 19. Qué gran reto, ¿eh? Qué grande. Cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, yo voy a procurar aprenderme los más versículos que pueda del Salmo 119. ¿Sabes algún versículo del Salmo 119? ¿Qué versículo es? 105. Muy bien, ahorita vamos a mencionar algunos. Ahora, cuando tú estés leyendo y meditando en este Salmo 119, te voy a pedir que lo leas con atención, con cuidado, porque ahí tú te vas a encontrar con 8 diferentes términos que se usan precisamente para referirse a la supremacía de la palabra de Dios o de las Escrituras. Ahí tú vas a encontrar, para referirse a la ley de Dios o a las Escrituras, vas a encontrar la palabra ley, la palabra testimonios o testimonio. Los testimonios del Señor son agradables. Ahí vas a encontrar la palabra, el término mandatos de Dios o mandamientos, estatutos, los dichos, por supuesto, los dichos de Dios. Pero ahí también, para referirse a la palabra de Dios, vas a encontrar el término juicios, que tiene que ver con los juicios de Dios. Aquí están los juicios de Dios. Y los juicios de Dios debemos entender que son juicios justos, ¿sí? Pero también ahí vas a encontrar el mismo término, palabra, la palabra, las ordenanzas de Dios, ¿sí? Así que se cree que el contexto en el cual el autor escribió este salmo fue bajo un tiempo de opresión,
había pruebas en el tiempo del autor, había necesidades graves, pero el conocimiento que el autor tenía y las experiencias que él tuvo con Dios lo ayudaron no solamente a soportar, sino a salir adelante de ese tiempo de prueba, confiando en lo que Dios le empezó a escribir, sino también él mismo a través de esas experiencias fue inspirado por Dios para escribir lo que quedó plasmado en este salmo, y ahí quedó el Salmo 119, no solamente para nuestro ejemplo, sino para nuestra instrucción y para nuestra bendición. Por eso es importante leer no solamente el Salmo 119, sino todos los salmos. En este salmo podemos encontrar, como ya lo mencionamos, no solamente consejos, sino principios, que ya vamos a ver más adelante, que nos van a ayudar a saber cómo soportar las pruebas. ¿Cuántos han pasado por tiempos de prueba? Todos. De una o de otra manera atravesamos tiempos de pruebas, tribulaciones, algunas necesidades que a todos nos vienen, tentaciones. ¿Cuántos han atravesado por tentaciones? Las tentaciones se presentan todos los días de diferentes formas, de diferentes maneras. Bueno, aquí en este Salmo 119 nos da principios acerca de cómo superar algunas de las tentaciones que se nos presentan, para de esa manera y en ese sentido permanecer en el camino de Dios hasta el final, hasta que Dios venga por segunda vez o nos llame a su presencia. Ahí encontramos estos principios. Tristemente, hoy en día la Biblia no solamente ha sido menospreciada, sino ha sido prohibida en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en China, que es uno de los países con la mayor población mundial, yo me metí a actualizar, a ver la actualización, cuánto es la población en China. Al día de hoy, 2024, hay 1.411 billones de personas en China. ¿Sí? La religión predominante en China, ¿cuál creen ustedes que es? El budismo. ¿Sí? Y el budismo dice que de esas 1.411 billones de personas, el 80% de la población son budistas. ¿Cuánto es el 80% de la población? 1.128 billones de personas son budistas. ¿Sí? Bueno, mientras la corrupción ahí en China y el tráfico de drogas se permite, el tráfico de Biblia se paga con la vida. O sea, realmente quien es cristiano allá en China, realmente es un reto ser cristiano en aquel país. Dice el Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Cuántos aman la palabra? Si no la amas, yo te invito a que verdaderamente ames, y no solamente amar la palabra, apreciarla, leerla, estudiarla, meditarla, ¿sí? Este mismo texto en la palabra de Dios para todos dice, está comprobado que tu palabra es digna de confianza, por eso la ama tu siervo. Comprobado. La frase sumamente pura significa que la palabra de Dios está libre de impurezas, no tiene contaminación. Y es muy triste y muy lamentable que haya quienes combinan lo santo de la palabra con lo mundano, y ya entonces lo mundano mezclado con lo santo de la palabra de Dios ya diluyen la palabra del Señor. Por eso ahorita se están predicando cosas que no tienen la pureza de la palabra del Señor. Por eso hay que estar bien centrados en lo que dice Dios y no hacer interpretaciones personales. Entonces, sumamente pura, libre de impurezas, de contaminación. Además, la palabra de Dios, ya todos sabemos, es inerrante, no tiene errores, no tiene ningún error y tampoco tiene ninguna contradicción. La palabra no se contradice. La palabra, según la hermenéutica, es su propio intérprete. Lo que dice en un lado se complementa en otro lado, ¿sí? Entonces, la pregunta para nosotros, y aquí voy a pedir que algunos de ustedes me den su opinión.
Dijimos que está comprobado, según el Salmo 119, versículo 140, que está comprobado que la palabra de Dios es digna de confianza. Y la pregunta para ti es la siguiente: ¿cómo tú has comprobado que la palabra de Dios es digna de confianza? ¿Cómo? A ver, yo sé que están pensando. ¿Sí está bien trazada la pregunta o sí la entienden? ¿Cómo tú has comprobado en tu vida misma que la palabra de Dios es confiable? A ver, aquí. En los momentos difíciles, el Espíritu Santo nos trae la palabra y nos consuela, ¿verdad? Sí. Cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, comprobamos que realmente la palabra es confiable. Por allá, ¿quién más levantó? Allá fuerte, hermana. Porque lo que Dios ha dicho en su palabra, Él lo cumple, ¿sí? Porque Dios no es hombre como nosotros. Aquí, hermana. En mi vida personal, hermano, he tenido muchas tribulaciones y yo creo que las tribulaciones es el modo en que realmente conocemos la misericordia de Dios, porque a través de las tribulaciones tenemos una enseñanza. Y en mi vida personal, el Señor siempre me ha respondido por su poderosa fidelidad en forma increíble. En forma increíble. La palabra increíble, la misericordia que el Señor ha demostrado en mi vida. Entonces la palabra de Dios, aún en medio de las tribulaciones, es digna de confianza. ¿Por qué entonces no confiar en la palabra? ¿Por qué confiar en las máximas motivacionales? No, pongamos y depositemos nuestra confianza plena y absolutamente en los dichos de Dios. Es la palabra inerrante de Dios. La palabra nos fortalece, la palabra nos alimenta, la palabra alumbra nuestro caminar diario, ¿sí? Así que la palabra de Dios debemos hacerla la regla que vaya midiendo nuestra vida y nuestra conducta a través de la palabra. Pablo, advirtiéndole y aconsejándole a su hijo Timoteo acerca de que debía tener cuidado de las falsas doctrinas, que los falsos maestros estaban contaminando a la iglesia, le da instrucciones también en sus escritos, en su primera y segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, les da instrucciones acerca de la importancia de la oración, pero también ahí en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, le enseña cuáles son los requisitos de las personas que él debería de llamar al ministerio, como eran los obispos o los supervisores de la iglesia, así como los diáconos. Ahí le da Pablo las instrucciones. Y en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14 le dice Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Miren lo que dice el versículo 15: para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Con orden, con respeto, viniendo con un espíritu expectante acerca de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Siempre Dios tiene algo especial para nosotros. Siempre Dios va a hablar a nuestro corazón. Siempre Dios va a ministrar a nuestra necesidad. El Espíritu Santo siempre nos dará la pauta para hacer lo que debemos hacer según el propósito de Dios. Así que cuando venimos, siempre vengamos con la expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestro corazón. Y sepamos, le dice Pablo, para que tú sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que la palabra de Dios está por encima de cualquier regla secular. En el mundo hay reglas, en el mundo hay leyes que rigen la vida de los ciudadanos, y como nosotros somos ciudadanos de este país, debemos someternos a las leyes de este país, pero también la Biblia son las leyes que rigen la vida de los cristianos, y debemos de someternos a las leyes de Dios. Así que además de ser la Escritura absolutamente confiable,
Dios controló sus escritos, o sea, no dejó que los santos hombres de Dios escribieran lo que les venía en gana. Dios controló sus escritos. Sus palabras son la autoridad de Dios que quedaron plasmadas aquí en la Biblia. Por eso deben de ser la regla que mida nuestras conductas, la regla que mida nuestra fe, nuestra vida, nuestros pensamientos. La Biblia ha sido inspirada por Dios porque es como el aliento de Dios. La Biblia es, y cuando escudriñamos las Escrituras y vamos ahí a la supremacía de la ley de Dios, podemos escuchar como el latido del corazón de Dios cuando meditamos en ella. Por eso debemos escudriñarla. Por eso debemos usar sus enseñanzas para que dirijan nuestra vida. Jesús dio un mandato para todos aquellos que no creían que el verdadero camino a la vida eterna es y será siempre solo a través de Jesucristo. Bueno, en los días del ministerio de Jesucristo había quienes no creían que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Algunos creían que eran las obras, algunos otros creían que eran ceremonias o cosas hechas humanamente hablando, aunque muchos el día de hoy afirman que todos los caminos o todas las religiones llevan a Dios. La Biblia dice que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y Jesús les dejó escrito ahí en Juan capítulo 5 versículo 39. Él dijo: escudriñen las Escrituras. Y noten ustedes que el verbo escudriñar está en imperativo, no es opcional. Jesús dice: escudriñen, imperativo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. En ellas encontramos la forma y la manera cómo debemos de conducirnos en este mundo para lograr llegar, cuando los días de nuestra vida terminen, a participar de la vida eterna con el Señor. Dice: en ellas son, o ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Así que este verbo escudriñar implica hacer una búsqueda, un escrutinio minucioso pero diligente de las Escrituras, porque Jesús es el tema central en toda la Biblia, ¿sí? Jesús es el tema central de toda la Biblia. Ahora, ¿qué reglas y principios y mandamientos encontramos cuando escudriñamos las Escrituras? Yo voy a mencionar, por esta sola sesión, voy a mencionar algunas reglas, principios que encontramos ahí en la Biblia cuando la escudriñamos. Por ejemplo, ahí encontramos principios y mandamientos acerca de cómo renovar la mente, con el fin de pensar y actuar como Dios quiere. Cuando veníamos del mundo, veníamos con una forma y una manera de pensar muy alineada al pensamiento del mundo. Pero cuando llegamos a los caminos del Señor, el Señor empieza a cambiar nuestra forma y nuestra manera de pensar. Esto lo reconoció David cuando en el Salmo 51, que es el salmo donde él plasma su arrepentimiento por causa del pecado de adulterio, él le rogó al Padre en el Salmo 51:10, él le dijo: crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios. Y aquí hago un paréntesis para comentar. Solamente Dios, como el Ser Supremo, tiene el poder para crear y para cambiar el corazón. Nadie más puede cambiarlo, solamente Dios. Y David lo sabía, por eso le dijo en su oración: crea en mí, oh Dios, primero, un corazón limpio. Creo que esta debe de ser una oración que nosotros podemos hacer uso de ella todos los días. Señor, crea en mí un corazón limpio en este día. Y luego dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque cada día van a estar ahí las tentaciones tratando de desviarnos de los propósitos de Dios. Pablo lo dijo de otra manera, Efesios capítulo 4 y versículo 22. Acuérdense, estamos hablando de la supremacía de la ley de Dios.
no nos estamos refiriendo solamente a los 10 mandamientos, estamos hablando de todo el contenido de la ley de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Entonces dice Pablo, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dos palabras claves, el espíritu y la mente. El espíritu y la mente tienen que ser renovadas. Versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Atención a la pregunta. Dije yo que hay dos palabras claves, espíritu y mente. La pregunta es, ¿cómo se renueva la mente y cómo se renueva la forma de pensar? ¿Cómo se renueva la mente que tiene que ver con la forma de pensar? Pregunto, según estos versículos que acabo de leer, ¿cómo se renueva la mente? ¿No dice ahí despojándose del viejo hombre? ¿Sí? Bueno, ese es el principio. Porque yo decía, hay principios, hay reglas, hay mandamientos que nos ayudan en la Biblia a saber cómo renovar nuestra mente. Y la forma y la manera de renovar nuestra mente es despojándonos del viejo hombre y portando el vestuario del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad de Dios. Así que Pablo habla, por un lado, del espíritu y la mente. Y cuando hablamos de renovar la mente, ¿a qué nos referimos? Nos referimos primero, la mente tiene que ver con la facultad que todos tenemos, todos los hijos de Dios, la creación de Dios, tenemos la facultad para pensar, para razonar, para procesar información que se nos queda aquí en la memoria. Sí. Bueno, todo eso, cuando venimos a los caminos del Señor, tiene que ser renovado por la palabra. Al venir a los caminos del Señor, no debemos de venir pensando como pensábamos en el mundo, ni tampoco razonando como razonábamos en el mundo, ni procesando la información como lo hacíamos en el mundo. Ahora tenemos que tener el mismo pensamiento de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? El apóstol Pablo dice que, ¿puedes creer eso? Tenemos la mente de Cristo. ¿Para qué creen que tenemos la mente de Cristo? ¿Para seguir pensando como pensábamos allá? No, ¿sí? Así que cuando venimos a los caminos del Señor, encontramos ahí en la Biblia principios que nos ayudan a renovar la mente. Cuando hablamos de renovar el espíritu, que es otra parte diferente, nos referimos a la parte inmaterial del ser humano, que es el alma precisamente, donde ya dijimos que se encuentran las emociones, los sentimientos y la voluntad. Bueno, también ahí, cuando venimos a los caminos del Señor, esas emociones, esos sentimientos, nuestra voluntad sometida a la voluntad de Dios, se renueva por el poder de la palabra de Dios. No es de otra manera. ¿Sí? Para que entonces nuestras emociones estén controladas por el Espíritu Santo. Así que para que en ese sentido el Espíritu, con E minúscula, que es el elemento que le da a los cristianos, a los hijos de Dios, nos da la capacidad para conectarnos con el Espíritu de Dios. Por eso todo eso necesita ser renovado. Entonces, ahí en la Biblia encontramos estos principios que nos ayudan a saber cómo renovar nuestra mente. Por eso tenemos que ir a la Biblia. Por eso tenemos que llenarnos nuestra mente con la palabra de Dios, para que cuando nos vienen situaciones, pensemos y hagamos decisiones de acuerdo al pensamiento de Dios y no de acuerdo a nuestros propios pensamientos. También ahí en la Biblia encontramos principios acerca de cómo debemos conducirnos en medio de la sociedad donde vivimos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me parece está mucho más claro el sentido de lo que está hablando Pablo. Romanos 12, 2, dice: hermanos, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo.
¿Cuáles son algunas conductas del mundo? Bueno, al mundo no le importa robar, al mundo no le importa ofender, a la gente del mundo no le importa traicionar, a la gente del mundo no le importa adulterar. Dice ahí Pablo, no imiten las conductas y las costumbres del mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El principio que yo encuentro aquí en este texto es: imitar las conductas y las costumbres del mundo van a llevar a una persona a entrar por la puerta ancha y a transitar por el camino espacioso que lo llevarán a la perdición. ¿Se fijan cómo hay un principio ahí que encontramos en este texto? Por lo tanto, nuestro deber es entrar por la puerta angosta y caminar por el camino estrecho que nos llevará a la vida eterna. Amén, ese es el otro principio. También ahí en la Escritura encontramos principios acerca de cómo mantener la integración de la familia y la buena relación matrimonial, ¿sí? Colosenses capítulo 3, en Colosenses capítulo 3 vamos a encontrar también los principios que nos ayudan a llevar o a mantener la integración de la familia y la buena relación matrimonial. Si eventualmente pudiese haber aquí algún matrimonio que no lleva una buena relación en su matrimonio, aquí vamos a extraer algunos principios que nos van a ayudar a llevar una buena relación matrimonial. Colosenses 3:18. Casadas. ¿Cuántas casadas hay aquí? Casadas. Esto es para ustedes. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, ahora va para los maridos. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 20. Hijos, ahora va para los hijos. Obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el 21 dice: padres, papá y mamá, no exasperéis a vuestros hijos. Es decir, no los exasperéis, dice el texto, que significa no los hagas desesperarse, no los molestes, no los incites a la molestia. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, en estos 4 versículos yo encuentro 4 principios que nos ayudan a mantener la buena relación en la familia. ¿Alguno de ustedes detectó en estos 4 versículos algún principio para mantener la familia integrada y la buena relación matrimonial? ¿Sí detectaron? Voy a leer el texto otra vez. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. 1. Maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Alcanzaste a captar algún principio en estos textos? ¿Alguien? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Quién me puede decir cuál? Por ejemplo, las casadas, principio, estar bajo sujeción. Ese es un principio. Porque la esposa que no está en sujeción, entonces ya viola los principios de Dios. Y eso ya no funciona bien. Maridos, aquí el otro principio para los maridos es: amen a sus esposas sin restricción. Hay que amarlas, hay que respetarlas. Hijos, aquí está el principio para los hijos: en la obediencia hay bendición. ¿Estamos de acuerdo? Y para los padres el principio es: en la exasperación habrá rebelión. ¿Sí? Aquí están estos 4 principios que yo encuentro en estos 4 textos. Por eso hay que escudriñar la Biblia. Y cuando escudriñamos la Biblia hay que pensar en ella, hay que meditar en ella, hay que leer meditando con pausa para pausar y esperar a ver qué el Espíritu Santo nos está hablando. Casadas, estén bajo sujeción,
Maridos, amen a su esposa sin restricción. Hijos, en la obediencia siempre habrá bendición. Y padres, entendamos que en la exasperación o el hacer enojar a nuestros hijos provocará rebelión. ¿De acuerdo? Otro principio más. Ahí en la Biblia encontramos principios cómo reaccionar cuando la tentación se presenta. Jesús en el huerto de Getsemaní le dijo a sus discípulos, poco tiempo antes de partir con el Padre, llamó a sus discípulos y les dijo, ustedes pueden después leer todo el pasaje en Mateo 26, pero ustedes lo conocen. Jesús llega al Getsemaní y les dice, me siento muy angustiado, vengan y acompáñenme a orar. Se fue Jesús a orar, regresa el Señor, ¿y cómo halló a los discípulos? Durmiendo. En Mateo 26, 24, después de que los haya durmiendo, les vuelve a invitar a que lo acompañaran a orar con él, y luego les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué les dijo, por qué les dio esta instrucción Jesús? Porque al partir Jesús de este mundo hacia el Padre, sus discípulos se encontrarían con muchas situaciones difíciles que ellos tendrían que enfrentar, entre ellas muchas tentaciones como la que se le presentó a Pedro, cuando finalmente cayó en la tentación y negó al Maestro, cuando le dijeron, tú eres uno de los que andabas con Jesús, y él empezó a hablar mal, a decir palabras feas y negó al Maestro. Entonces Jesús les dijo, por eso, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo dije al principio, en este punto número 4, que aquí en la Biblia encontramos principios cómo debemos reaccionar cuando se nos presenta una tentación. Y aquí a los discípulos se les presentó una tentación. ¿Cuál fue la tentación? El dormir, el descansar este cuerpo humano. Por eso el Señor les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Y luego dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es el principio que encontramos ahí? La vigilia y la oración nos librarán de la tentación. Por eso hay que velar y hay que orar. Si eventualmente te despiertas a las 2, 3, 4 de la mañana, no le preguntes al Señor, ¿qué pasó? El Señor te está llamando a orar, a velar y a orar. ¿Por qué? Porque posiblemente durante tus actividades del día se te va a presentar alguna tentación. Entonces, la vigilia y la oración, la comunión con el Señor nos librarán de toda tentación. La supremacía de la palabra de Dios entonces dice en el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Lo contrario a la paz es la violencia, es la turbación del alma, y es así como está el mundo. Y en el mundo cada vez se genera más violencia y más turbación. En la medida que van pasando los días, los meses y los años, este mundo va encontrando más turbación en el alma. Por eso es importante evangelizar las almas y evangelizarlas con el poder de la palabra del Señor, ¿sí? Mientras hoy mucha gente no tiene paz y viven y se desgastan para tratar de encontrar la paz en las drogas, en las mujeres, en el dinero, en la fama, y no encuentran la paz. Nosotros los hijos de Dios, cuando amamos y practicamos la ley de Dios, dice ahí la Escritura, los que aman y practican la ley de Dios tendrán mucha paz y no hay para ellos ningún tropiezo. Termino leyendo el Salmo 119, versículo 1 y 2, que ya leí al principio. Y con esto terminamos y continuamos la próxima semana. Atención aquí. Después de todo lo que estuve hablando en estas generalidades del Salmo 119, si solamente te aprendes estos 2 versículos, resultaste bendecido esta noche. Bienaventurados, dichosos, los perfectos, los íntegros, los cabales de camino,
los que andan en la suprema ley de Jehová, y bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan. Amén. Vamos pues a orar y vamos a pedir que el Señor nos dé hambre, nos dé sed por su palabra. En ella vamos a encontrar no solamente principios que nos ayudarán a superar las tribulaciones. Ahí vas a encontrar la respuesta a cualquier pregunta que surja ahí en tu corazón. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Si tú estás atravesando por alguna necesidad, estás atravesando por algún problema en tu vida, alguna situación difícil, yo te recomiendo que vayas a la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos en esta noche. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es inerrante, tu palabra es perfecta, tu palabra es el alimento que nuestra alma necesita, Señor. Por eso tú nos llamas, Señor, a escudriñarla, a buscar en ella, Señor, escarbar hasta encontrar las verdades, los principios que nos ayudan a hacer decisiones conforme a tu voluntad, a tener sabiduría, Señor, a cómo renovar nuestra mente, seguir en ese proceso de santificación. Ahí en tu palabra encontramos, Señor, los principios que nos ayudan a superar las tentaciones que vienen a nuestra vida cada día, Señor. En tu palabra encontramos la respuesta a nuestras preguntas: ¿cómo? ¿Por qué? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos, Señor? Tú eres bueno, Señor. Tú nos dejaste la inerrante y poderosa palabra tuya, Señor, para que por ella pudiésemos conducirnos en este mundo, Señor, en medio de la sociedad que nos tocó vivir, Señor, no alineándonos, Señor, a las conductas y a las costumbres de este mundo, Señor, sino sometiéndonos a tu perfecta voluntad. Ahí en tu palabra, Señor, nos dejas principios acerca de cómo ser mejores maridos, mejores esposos, mejores padres, Señor, mejores hijos. Señor, ayúdanos a tener siempre, cada día, hambre y sed por tu palabra. Cada día, Señor. Que desde el mismo instante y el momento que abrimos nuestros ojos, que nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos, Señor, tú puedas inquietar nuestro espíritu a ir primeramente a la palabra antes que a cualquier otra cosa, Señor. En el nombre de Jesús, nos encomendamos pues a ti, Señor. Nos encomendamos a la palabra de tu gracia. Llévanos con bien hasta nuestro hogar en esta noche, Señor. Guárdanos del peligro, guárdanos de la tentación, guárdanos de la maldad de este mundo, Señor. Que cada día podamos guardar en nuestra mente tus dichos, tus pensamientos, Señor, para que podamos honrarte y glorificarte con nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, y que el día de mañana, si tú lo permites, Señor, al abrir nuestros ojos hay un deseo profundo en nuestro ser interior por alimentarnos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que ese sea nuestro deseo, que esa sea nuestra oración de cada día, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición y tu protección divina para cada uno de mis hermanos, cada familia representada en esta casa, y aún los que nos están siguiendo en esta noche, Señor, o los que escucharán este mensaje más adelante, Señor. Yo te pido que los bendiga, Señor, y que también, Señor, en ellos pongas hambre y sed por tu palabra. No hambre y sed de pan, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escudriñar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, y nos encomendamos a ti en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.